Iniciaremos con definición, estructura, enlace glucosídico, estructura de Haworth, polisacáridos e hidrólisis del almidón. Un disacárido está formado por dos monosacáridos. Por ejemplo, se podrían combinar dos moléculas de glucosa y entonces van a constituir un disacárido que se conoce con el nombre de maltosa y en el proceso se va a liberar agua. Se podría combinar glucosa con galactosa y entonces se constituye un disacárido que es la lactosa más agua. También la posibilidad de combinación entre glucosa más fructosa y se va a formar sacarosa más agua. La maltosa es un disacárido conocido también como azúcar de Malta. Está compuesta por dos moléculas de glucosa. Se obtiene de la hidrólisis del almidón. Está unida por un enlace, ya miraremos a qué se refiere, lo vamos a definir como alfa 1,4 glucosídico, formado entre el hidroxilo alfa del carbono 1 de la primera glucosa y el hidroxilo del carbono 4 de la segunda glucosa. Se utiliza en cereales, dulces y en cervezas. Entonces ya aquí podemos observar que tendremos que hacer una aclaración y tratar de comprender de la mejor manera posible a qué se refiere esto de enlace glucosídico alfa 1,4. Existen entonces las dos formas, una forma alfa y una forma beta. Y aquí lo podemos observar. Va a ser muy importante ir tomando nota de algunos aspectos esenciales sobre el cual nosotros insistimos y pues son aspectos relevantes para poder tener la comprensión de cómo están constituidos los disacáridos. Bueno, lo primero que vamos a observar es que la molécula que está acá del lado izquierdo es una molécula de glucosa que se cicló. Nos recordamos por qué se cicla. El hidroxilo que está en la posición 5, observan ustedes que este es el carbono número 5 y este hubiese sido el hidroxilo. Atacó al carbono 1 en la estructura abierta y entonces se constituye la estructura en un hemiacetal. Por lo tanto, este carbono que estamos indicando acá tiene características de hemiacetal, puesto que proviene de un aldehído, justamente este carbono. Ya lo advertimos que esta es una representación de Haworth y por lo tanto el hidroxilo puede quedar hacia abajo en esta representación que pues en la clase anterior hicimos el esfuerzo de tratar de entender que una cosa es la situación de estudio, que se pone una molécula para que todos la pongan igual, de cierta manera, y que pues no haya como que cada quien la escriba como se le ocurra y entonces no se pueden definir ciertos aspectos, porque ahorita nosotros ya podemos tener claro que escribiendo esta estructura de esta manera, si el hidroxilo queda hacia abajo va a corresponder al anómero alfa, y si hubiese quedado hacia arriba correspondería a la número beta. Si ya tuviéramos la molécula real tridimensionalmente, esa historia de para abajo y para arriba, pues ya no es tan así. Entonces, este carbono es hemiacetálico. Lo identificamos porque el
carbono está unido a un oxígeno que era el que estaba en la posición 5 y luego está unido al hidroxilo. De esa manera lo podemos identificar. Pero es un carbono hemiacetálico, que por lo tanto, recuérdense de la reacción de hemiacetales, se ha formado en un paso intermedio y luego ese hemiacetal puede reaccionar con otra molécula de alcohol para formar un acetal que proviene de un aldehído. Y justamente eso es lo que va a suceder con otra molécula de glucosa que tiene un hidroxilo y es específicamente el hidroxilo de la posición 4, que siendo glucosa, además nos recordamos que va hacia abajo en la estructura de Haworth, ya en la estructura de Fischer, lo que va para abajo nos recordamos que está escrito hacia la derecha, y entonces ocurre la reacción. Es una reacción entre el oxígeno de ese grupo hidroxilo con su par de electrones que actúa como rico en electrones y va a atacar al carbono hemiacetálico para formar luego un acetal. Inmediatamente observamos entonces que en este proceso se va a liberar agua. El oxígeno del hidroxilo se va a unir el hidrógeno del hidroxilo se va a unir al hidroxilo que está en posición alfa y esto va a liberar agua. Esto aquí. Entonces nosotros tendríamos que poner que se liberó agua. Entonces podemos agregar acá que no estaba puesto. A veces los productos secundarios no tienen tanta importancia y se podrían omitir. Pero para dejar claro, pues dejamos acá que se va a liberar agua. Y entonces la molécula de glucosa del lado derecho, nos recordamos que pues el carbono 1 sigue siendo un carbono hemiacetálico. Eso significa que este hidroxilo estaría hacia abajo o podría estar hacia arriba. O sea que aquí yo se los agrego, pero entendemos que esto, pues, esa es la posibilidad. Y además, esto estaría en equilibrio con la estructura abierta. Quiere decir que esa molécula de glucosa, pues puede ser el anómero alfa, puede ser el anómero beta, e incluso en un proceso de mutarrotación podríamos tener la estructura de aldehído libre, es decir, antes de ciclarse. Se cicla, puede quedar hacia arriba o puede quedar hacia abajo el hidroxilo. Bueno, cuando ya constituimos la unión del oxígeno del carbono 4 de la glucosa de la derecha con el carbono 1 de la glucosa de la izquierda y se liberó agua, el oxígeno quedó enlazado directamente al carbono. Y eso lo podemos observar acá. Este es este enlace que está aquí. El carbono entonces ahora, ya no es hemiacetálico, sino que es un enlace acetálico. Como quien dice que ya reaccionó con dos moléculas de alcohol. La primera del hidroxilo del carbono 5, vuelvo a insistir, que es y la segunda con el hidroxilo de la glucosa del lado derecho, que es Entonces, era lo que poníamos en las ecuaciones de formación de acetales como grupos OR. Ahí están los dos oxígenos y la R será el complemento. Entonces, lo denominaremos como un enlace glucosídico. Alfa, porque va hacia abajo, por la combinación del hidroxilo del carbono 1 con el hidroxilo de la posición 4. Eso así se interpreta. Si nosotros hiciéramos
una generalización. Ahorita yo dije glucosídico porque tengo la certeza que es glucosa, pero supónganse ustedes que no me interesa hacer ver que es realmente glucosa. Entonces podría decir glicosídico, de glicósido, que viene de que esto es un carbohidrato. Entonces, si nosotros sabemos específicamente qué es glucosa, podemos decir glucosídico. Si pudiese ser cualquier otro, pues diríamos enlace glicosídico en una forma genérica. Quiere decir que hemos constituido entonces la alfa o beta maltosa. Y pues ponemos atención particularmente en este carbono, que por mutarrotación, como ya lo vimos, puede generar el anómero alfa, el anómero beta, o podría estar libre. Por lo tanto, esto va a ser consistente con la reacción para carbohidratos reductores, conocida como ya lo vimos en la clase anterior como prueba de Benedict. Quiere decir que la maltosa pues nos va a dar positiva la prueba de Benedict porque justamente en este carbono que estamos indicando acá, este carbono es un carbono hemiacetálico que se abrirá y entonces nos generará la estructura de aldehído, que pues el aldehído se puede oxidar y generarnos o darnos positiva la prueba de Benedict. Tenemos la certeza de que en este caso hemos combinado moléculas de glucosa porque ponemos particular atención sobre el hidroxilo en la posición 3. ¿Se recuerdan ustedes? En la estructura de Fischer, ese hidroxilo va hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, en la estructura de Howard, ese grupo hidroxilo tiene que ir hacia arriba. Con esto reconocemos plenamente que son dos moléculas de glucosa que se combinaron. Y es más, ya no sospecharíamos que el carbono hemiacetálico que estamos indicando acá, volvemos a él, de la glucosa del lado derecho, podría reaccionar con otro hidroxilo de otra glucosa y de un hidroxilo que esté en la posición 4 e ir extendiendo esta cadenita hasta llegar a constituir una molécula que pudiese ser muy compleja, constituida por muchas unidades de glucosa. Les fui puntualizando los aspectos más esenciales en cuanto a la formación de este disacárido. Vamos a ver ahora en 3 dimensiones la maltosa. Bueno, en este caso, hay acá un simulador computacional. Tenemos acá que vamos a combinar 2 moléculas de glucosa. Pero observemos que en la ecuación que está escrita acá, el hidroxilo ya aparece abajo. En ese caso estaríamos hablando de la alfa de glucosa. Lo puedo poner en medio. Si lo pusiera en medio significa que ya entendemos que ahí hay mutarrotación, que puede ser alfa, puede ser beta, o lo pude haber escrito para arriba también, pues, porque en solución acuosa ya sabemos que se da todo ese equilibrio. Vamos cargando la maltosa. Las situaciones que advertíamos en 2 dimensiones aquí ya se complican un poco. Ustedes se dan cuenta. ¿Cómo voy a distinguir yo el carbono hemiacetálico de la glucosa del lado derecho? Yo aquí ya les di cierto orden. Está indicado ahorita en ese cuadrito amarillo como C13. Ese carbono es hemiacetálico porque buscamos el oxígeno del hidroxilo en la posición 5, el carbono hemiacetálico que está unido a un hidroxilo que en este caso va un poco para atrás. Miren. Ya no hay tanto la situación de para arriba, para abajo, como repetimos, de la estructura de Fischer que está acá del lado izquierdo, sino que aquí tridimensionalmente la cosa es más complicada. Y luego el carbono acetálico es este otro que está acá, que está unido a 2 grupos OR. Quiere decir que este es el carbono 1, este es el carbono 4 de la molécula del lado derecho, y el carbono 6
es este que está acá. Yo le di cierto orden para tratar de poner algo similar a lo que ya teníamos de la estructura de Howard. Pero esta es la molécula tridimensionalmente. Supongo ustedes que se me ocurre cambiarla si la tuviera así. Ordenar esta molécula se torna un poquito complicado. Entonces, lo primero que tendría que buscar yo es el carbono hemiacetálico. Voy a buscar que está unido a un oxígeno y a un grupo hidroxilo. Entonces, en este caso, pues va a ser este que está acá, miren. Este sería el carbono hemiacetálico del carbohidrato del lado derecho. Carbono unido a un oxígeno y a un grupo hidroxilo. Entonces lo pongo acá. Los grupos CH2OH son estos que me quedan hacia arriba. Mira, acá lo miran hacia arriba. Y el carbono acetálico sería este otro. Entonces, de una situación complicada, pues aquí lo miramos. Miremos ahora. Están los dos grupos CH2OH, miren, que quedan pues aquí para darle cierto orden. Los ponemos hacia arriba para tratar de ajustarnos a la estructura que normalmente escribimos como estructura de Howard. Las dos glucosas, además, en este caso, de la maltosa, estos dos hidroxilos, el hidroxilo que está aquí, tiene la posibilidad, que es el del carbono 3, de formar un puente de hidrógeno con el hidroxilo, el carbono 2, por su cercanía. Entonces, miren, ahí se forma el puente de hidrógeno. Y el enlace está indicado acá, que es el enlace glucosídico, porque tenemos la certeza que es glucosa, y yo quiero hacer referencia a que es glucosa. Si lo nombrara, pues también podría hacerlo genéricamente. Es un enlace glicosídico, alfa 1,4. Aquí está, miren. Y los carbonos involucrados, pues son el C1 y el C4. Acá está, se los dejé indicado. Miren, aspectos esenciales de la estructura para que ustedes lo vayan desglosando en este simulador computacional. Y luego, tenga en cuenta que al igual que la glucosa, una de estas secciones en forma de anillo está en equilibrio, la forma de cadena abierta, el carbono 1 que está indicado acá. Este es el carbono 1. Esto se abre, recordemos, por la situación de la mutarrotación. Al abrirse, pues nos va a generar el anómero alfa o el anómero beta. Se abre justo en este punto. Entonces nos genera la situación de la mutarrotación. Muy bien. Vamos ahora a la lactosa. Se los escribí de una manera un poco diferente. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva de la maltosa, en cada carbono están omitidos los hidrógenos. Miren, por ejemplo, el carbono 2, que estoy marcando acá ahorita. Entonces voy a marcar incluso con rojo. Démonos cuenta que aquí no hay hidrógeno, está omitido, pero sí está, pues. Y así, en los carbonos que corresponda, los hidrógenos están omitidos. Es una forma de escribirlo para hacer realce sobre la situación de los grupos hidroxilos, pero si yo quisiera hacer un poquito más claro, podría poner los hidrógenos. Y es lo que sucede acá. En la forma que nosotros estamos acostumbrados a escribir las estructuras, las fórmulas estructurales de los compuestos, cuando ponemos una rayita, sabemos que hay un grupo metilo. No nos equivoquemos. Vamos al mismo carbono 2, este. Ahora aparece esta rayita, esta línea hacia arriba. Lo que indica ahí es que hay un hidrógeno. No se vayan a equivocar. Lo que normalmente se hace, si yo escribo propano, nosotros sabemos que lo escribimos así. Aquí se deja así, como está escrito el hidrógeno arriba, pero aquí nosotros interpretamos inmediatamente que hay un metilo.
Este sería CH3, este sería CH2 y luego tendríamos otro CH3. Entonces, no se vayan a confundir con esto. Me salió un poco torcida la línea, pero asumamos que está recta. O sea que esto sería así. En esta forma de escribir esta estructura se pone la rayita, pero ahí entendemos inmediatamente que hay hidrógenos. En todas las estructuras. Es otra forma de escribir. Volvemos a poner particular atención en el carbono 1. Y nos damos cuenta que esta corresponde a la galactosa. De acuerdo a lo que hemos estudiado, hemos dicho que la galactosa tiene hidroxilos del lado izquierdo en posiciones 3 y 4. Están entonces hacia arriba. La glucosa solo en 3. La molécula del lado derecho, pues definitivamente corresponde a la glucosa y la identifico rápidamente porque el hidroxilo está hacia arriba en la posición 3. Vuelve a ocurrir la misma cosa. El oxígeno con su par de electrones, pues va a buscar al carbono hemiacetálico. Y luego el hidrógeno del hidroxilo se va a combinar con el hidroxilo anomérico y va a formar de nuevo una molécula de agua. Y la molécula de agua, aquí sí está puesta, a veces se omite, puedo ponerla, pero lo que sí es cierto es que tengo que tener claro que se va a formar. H con OH nos va a formar H2O. Bueno, pero ahora vamos a tener una novedad. El enlace va a ser ahora y está escrito a propósito como glicosídico en forma genérica. Yo que sé que es galactosa, hubiese podido escribir específicamente enlace beta 1,4 galactosídico. Aquí lo dejé en forma genérica, que también se puede hacer y está puesto así a propósito para que ustedes vayan viendo las diferentes formas de expresión. Pero el enlace quedó hacia arriba, como ustedes se pueden dar cuenta acá. Entonces, por esa razón es beta. Y es un enlace beta 1,4. Y luego, en este caso, pues se puso que se está formando el anómero alfa, pero nosotros ya sabemos de nuevo que este carbono 1 que viene de la glucosa desde arriba, ese carbono 1 seguirá siendo un carbono hemiacetálico que va a estar en equilibrio con la forma beta y además con la forma de aldehído libre. Ya es un adelanto. Este carbohidrato también será un carbohidrato reductor que nos va a dar positiva la prueba de Benedict por el hecho de que nos va a generar la forma de cadena abierta, es decir, la forma de aldehído. En concreto, entonces, esta es la alfa-lactosa. Está presente en la leche y los productos lácteos. Y de hecho, la leche tiene un poquitito de dulzura debido a la presencia de la lactosa. Este carbohidrato se debiera hidrolizar en nuestro organismo y liberarnos galactosa más glucosa. Ya sabemos que la galactosa también, por una situación de interacciones químicas que puedan ocurrir, se puede transformar en glucosa. Bueno, entonces, en este caso, pues vamos a tener que hay personas que no tienen la enzima que logra catalizar la lactosa, esa enzima se llama lactasa, y entonces tienen problemas digestivos, porque su cuerpo no puede hidrolizar la lactosa hacia los carbohidratos fundamentales, y entonces eso genera problemas digestivos, por lo cual deben tomar la enzima que se va a llamar lactasa. El sufijo que usan las enzimas es el sufijo asa, con el nombre del sustrato sobre el cual actúan. Por eso, de lactosa, pues será lactasa. Vamos a ver ahora la lactosa.
Vamos acá. Aquí está de nuevo la reacción. Cargamos la lactosa. Y la lactosa pues va a ser esta. Como se dan cuenta ustedes, para pasar al modelo en 3 dimensiones, la cosa se complica un poco. Entonces tenemos la unidad de galactosa hacia el lado izquierdo, tratando de dar la secuencia que tenemos en la, como nosotros escribimos normalmente la estructura, galactosa al lado izquierdo, glucosa al lado derecho, y la unidad de glucosa pues va a ser esta. Determinar que una es galactosa y otra es glucosa en el modelo en 3 dimensiones es ciertamente un poco complicado. Este va a ser el enlace ahora glucosídico. Aquí tengo un error y me disculpo, no me había percatado. Puse alfa y es beta. Lo voy a corregir al nomás terminar la clase. Los dos carbohidratos están unidos por un enlace glucosídico o glicosídico beta 1,4. Es este específicamente que está acá. Muy bien. Vamos ahora a la sacarosa o azúcar de mesa. Se obtiene de la caña de azúcar y de la remolacha. Está formada por alfa de glucosa y beta de fructosa. Y aquí les quiero contar algo. La forma más conveniente para poder entender cómo está constituida la sacarosa, creo yo, es incluso la forma que sigue el libro de texto. Vamos a poner la glucosa en la parte superior. Ustedes se dan cuenta que esta es glucosa. Tiene el único hidroxilo hacia arriba en la posición 3. Por eso la reconozco. En este caso, la glucosa va a tener el enlace alfa. Y vamos a escribir la sacarosa en la parte inferior. Si hubiera escrito la sacarosa del lado derecho, entonces hubiéramos tenido, así como la escribimos normalmente, hubiéramos tenido acá que si esto es alfa o si es beta, vamos a poner igual que aquí, que esto va a ser para arriba, acá tendríamos CH2OH. Entonces, la situación acá se vuelve un poquito complicada. Ese es H2OH y el OH lo tenemos aquí en beta. Este va a ser el hidroxilo que va a reaccionar. Pero si ustedes se dan cuenta, está escrito del lado derecho de la molécula. Para hacerlo reaccionar con este carbono, hubiéramos tenido que darle un giro a toda la molécula. Y entonces los grupos que están, los hidroxilos que están hacia arriba van a quedar al revés. Por esa razón, la mayoría de autores escogen mejor una forma más simple que se mira ya fácilmente cómo es el acoplamiento, escribiendo la glucosa en la parte superior y la otra, que es la fructosa, en la parte inferior, de tal manera que no tengo que girar nada, todo queda tal como es. Entonces, respecto de la fructosa, el enlace va a ser beta. Y en este caso va a ser entre 1 y 2. Entonces, vamos a decir lo siguiente. La sacarosa está formada por alfa de glucosa y beta de fructosa. Tiene un enlace, realmente la forma más correcta de decirlo va a ser alfa beta 1,2 glicosídico. Aunque algunas veces hacen omisión de la beta, entendiendo que el modelo se escribe, pues como estamos indicando acá, glucosa del lado izquierdo, fructosa abajo, o aunque hubiese estado hacia la derecha y se ha hecho el giro, a veces se omite que la fructosa es beta, entonces solo se diría enlace alfa 1,2 glicosídico.
A veces se omite la beta, pero para ser más exacto, pues lo más correcto es decir que es un enlace alfa de la glucosa, beta de la fructosa entre 1 y 2. Eso es la sacarosa. Y ahora observemos algo, que esta no tiene carbono hemiacetálico, porque el carbono hemiacetálico hubiese quedado acá, pero este no es hemiacetálico, porque está unido a otro carbono, en lugar de aquí haber tenido un grupo hidroxilo, está unido a otro carbono. Porque recordemos pues que esto viene de la fructosa, que es una cetosa. Entonces, la conclusión de eso es que la sacarosa no es reductora, no va a dar positiva la prueba de Benedict, puesto que no hay mutarrotación y pues no hay aldehído libre ahí. Aunque la fructosa en sí misma, solita, sí reacciona como reductora, pero también lo consideramos en la clase anterior que se debe a que la fructosa está en equilibrio con la glucosa, se interconvierten. Entonces la que da realmente positivo es la glucosa. Y vamos ahora a nuestra simulación. Acá está nuestra sacarosa. Esta va a ser la molécula. Aquí se mira que esta corresponde a la fructosa. Hay un CH2 afuera y un hidroxilo en el otro carbono. La glucosa se ubica como es la tendencia a escribirla del lado izquierdo, la fructosa del lado derecho. Los carbohidratos están enlazados por un enlace respecto de la glucosa alfa 1, 2. En este caso, omití la beta, porque es una tendencia. Pero si hubiésemos querido ser más rigurosos, hubiese puesto la beta. El carbono que forma el carbonos que forman el enlace, pues van a ser carbono 1, ahí está, con el carbono 2. Pero aquí se dan cuenta ustedes que la fructosa pues no queda de otra, no la voy a poner abajo, que se complica un poco. Entonces aquí quedó escrita hacia el lado derecho y eso ya nos complica todo. Bien, aquí está la sacarosa del lado derecho y esto nos complica todo. Si nosotros la escribiéramos en la estructura de Howard, el anillo de la glucosa del lado izquierdo tiene 6 carbonos, ahí están los 6. Y el anillo de la fructosa tiene 5, 4 carbonos y un oxígeno. Ustedes tienen acceso al simulador computacional. Disacáridos reductores. Entonces, los disacáridos están formados por la unión de dos monosacáridos, que se realiza de dos formas. Entre el carbono 1 anomérico de un monosacárido y un carbono no anomérico de otro monosacárido, que pues va a ser, ahorita lo vamos a ver en estos modelos, cómo se ven las fórmulas de la lactosa y la maltosa. Estos disacáridos conservan el carácter de reductor. Entonces, en este caso, pues está indicado acá el carbono anomérico, que es este. Y en donde observamos que esto se va a abrir y nos va a generar aquí el grupo aldehído libre, en la mutarrotación. Pero en la sacarosa se fue, ya no está el carbono anomérico. Este que está aquí ya no es anomérico, sino que va a ser un carbono acetálico, este. Y por lo tanto, la sacarosa no es reductora. Entre los dos carbonos anoméricos de los dos monosacáridos con los que el disacárido pierde su poder reductor, por ejemplo, como ocurre en la sacarosa, y ahí está indicado. En la situación del dulzor,
Los azúcares y los edulcorantes artificiales. Difieren las sustancias en su dulzura. Se comparan con la sacarosa, azúcar de mesa, a la que se le asigna un valor de 100. Entonces hay diferentes sustancias. Y aquí tenemos la tabla de comparación. Por ejemplo, la lactosa, si la sacarosa tiene un valor de 100, la galactosa tiene apenas 30. O sea que es un poquito más de 3 veces menos dulce que la sacarosa. La glucosa tiene 75 y la fructosa, que ya decíamos en la clase anterior, es la más dulce, tiene un valor de casi el doble, de 175. La lactosa tiene un valor de 16, la maltosa 33, la sacarosa es la referencia, tiene un valor de 100. Hay unos alcoholes que son polioles que también son bastante utilizados. Por ejemplo, el sorbitol tiene un valor de 60, el malitol tiene un valor de 80 y el xilitol tiene un valor de 100. Ahora, la situación de los edulcorantes artificiales que no son carbohidratos. Por ejemplo, si uno tuviera diabetes, pues aquí tendría que utilizar alguna de estas sustancias si es que uno quisiera tener alimentos con dulzura o tomar su café o qué sé yo. El aspartamo, utilizado en las aguas gaseosas, 18,000. Sacarina, 45,000. Tal vez lo que más se usa es Splenda, que tiene sucralosa, 60,000. Y Neotam, 1,000,000. Pues obviamente tendría que utilizar una cantidad relativamente pequeñas de esto para pues endulzar, si no, porque endulzan demasiado. Y pues otra cosa que se usa mucho en la actualidad es el extracto de la planta de stevia, que cuando uno lo compra en sobrecitos en los supermercados ya tiene otros componentes, por lo tanto no endulza tanto. Yo tuve en algún momento oportunidad de probar el extracto puro, el polvito obtenido de la planta, y tiene una dulzura tremenda. Con un poquitito que uno agregue, da una dulzura tremenda, pero a veces pues también se da el problema que uno está acostumbrado al sabor de la sacarosa. En el caso de la stevia, por ejemplo, tiene su dulzura, pero no es igual. Entonces, pues a veces hay que acostumbrarse por necesidad. Vamos a los polisacáridos. Aquí observamos una fotografía de granos de almidón, de células de papa. Estos granos de almidón ampliados 1000 veces. Entonces vamos a tener que los carbohidratos se clasifican. Esta clasificación va a ser importante ahorita para lo que vamos a ver. En homopolisacáridos que están formados por la repetición de un monosacárido y heteropolisacáridos que están formados por la repetición ordenada de un disacárido formado por dos monosacáridos distintos, o lo que es lo mismo por la alternabilidad de dos monosacáridos. En el caso de los homopolisacáridos tenemos el almidón, el glucógeno, una repetición de unidades de glucosa únicamente, y la celulosa. Entonces, fundamentalmente tenemos tres: el almidón, el glucógeno y la celulosa. Entre el almidón y el glucógeno va a haber cierto parecido. Toda la diferencia se va a deber a la ramificación mayor que va a tener el glucógeno respecto del almidón, y esa ramificación se va a deber a otro tipo de enlace que vamos a formar. Y en los heteropolisacáridos vamos a tener el ácido hialurónico. Los homopolisacáridos
Son polímeros de D-glucosa. Y aquí se incluyen dos polisacáridos que son la amilosa y la amilopectina, ambos formados por uniones de alfa de glucosa, alfa. Comprenden el glucógeno almidón animal en el músculo que está formado por alfa de glucosa. Incluyen la celulosa, plantas y madera, que está hecha de beta de glucosa. Aquí observamos la estructura de la amilosa y la amilopectina. Esto lo vamos a puntualizar en ciertas cosas. Observamos que en el almidón el 20% está constituido por amilosa. Y la amilosa va a estar constituida por cadenas no ramificadas. Cadenas no ramificadas de glucosa. Mientras que la amilopectina, que constituye el 80% del almidón, o sea que es el mayor porcentaje, va a estar constituida por cadenas ramificadas que constituyen la amilopectina y son ramificaciones que observamos van a ser alfa 1,4, como esta que está acá, pero luego tendremos una ramificación en otro punto, en el hidroxilo del carbono 6. Por lo tanto, vamos a tener que el enlace que se va a formar acá nuevo es un enlace alfa 1,6 glucosídico. Pero también tenemos enlaces 1,4. Hay los dos. Y eso es lo que nos va a generar ramificación. En la amilopectina ramificada y en el glucógeno más ramificada. Aquí observamos una cadena de amilosa que no tiene ramificación, con enlace alfa 1,4 glicosídico, o podríamos decir glucosídico. Glicosídico en forma genérica, glucosídico en forma específica. La amilosa es un polímero de moléculas de alfa de glucosa. Está unida entonces por enlaces alfa 1,4 glicosídicos y es una cadena continua no ramificada. Aquí observamos la estructura. No va a ser una cadena, así como que fuera una cosa que no adopta una forma en especial. Supongan ustedes que fuera recta, por ejemplo. No es así. La amilosa consiste típicamente de 200 a 20,000 unidades de glucosa que se despliegan formando una hélice como consecuencia de los ángulos de enlace entre las moléculas de glucosa. Las cadenas glucosídicas de la amilosa se disponen en forma de hélice con 6 unidades de glucosa por vuelta. Eso lo más conveniente definitivamente es verlo computacionalmente para poder tener total idea de cómo va la situación. Entonces aquí tenemos la amilosa. Vamos a cargar la amilosa. Aquí ya se va advirtiendo que va a formar esta cadena. Esto se va a ir, va a formar esta hélice. Miren, esta es la hélice. Para verla plenamente. Es un fragmento. Vamos a ver el extremo. Al verlo al extremo, se mira cabalmente que formó una espiral por la parte central. Volvemos al inicio.
El enlace aquí va a ser alfa 1,4. El poder determinarlo en el modelo de 3 dimensiones es un poco complicado. Ya miraremos que nosotros podremos identificar almidón por una prueba, una reacción química con yodo, que nos va a dar un color, un azul bastante oscuro. Y en este caso es un azul violáceo. Vamos observando que el yodo queda en la parte interior de esa espiral. Y entonces su interacción con la... Miren, aquí están los yodos. Esos morados que ahorita se están poniendo amarillos para sobresaltarlos. Esa parte, esos yodos que quedan ahí metidos, cuando el almidón interactúa con la luz, entonces hace que esto se mire color azul violáceo. Esa va a ser la forma como nosotros vamos a identificar el almidón que es polisacárido. La amilopectina se distingue de la amilosa por ser muy ramificada. Existe un punto de ramificación cada 15 a 30 unidades de glucosa. El peso molecular es tremendo, es del orden de 10 a la 8. Tiene cadenas laterales cortas conteniendo aproximadamente 30 unidades de glucosa. Se unen con enlaces 1-alfa-6. Cada 20 a 30 unidades de glucosa a lo largo de las cadenas principales. Las moléculas de amilopectina pueden contener hasta 2 millones de unidades de glucosa. Y lo vamos a ver de nuevo computacionalmente. Aquí lo observamos. Entonces, aquí está la amilopectina. Y aquí nos da idea de que va a haber ramificaciones como esta que estamos observando aquí por los enlaces alfa 1,6. Cargamos la amilopectina y aquí está la situación con su correspondiente ramificación. Entonces tiene enlaces alfa 1,6 aquí, perdón, alfa 1,4 y alfa 1,6. Alfa 1,4 está en violeta y el alfa 1,6, volvemos acá, alfa 1,4 está en violeta o rosado y el alfa 1,6 está en amarillo. Pero aquí se dan cuenta que es un poquito complicado poderlo determinar. Muy bien. La amilopectina es un polímero de moléculas de alfa de glucosa. Es un polisacárido de cadena ramificada. Tiene enlaces alfa 1,4 glicosídicos entre las unidades de glucosa. Y eso está indicado acá. Alfa 1,4 es este que está aquí, que ya lo habíamos visto. Y tiene enlaces alfa 1,6 con las ramas, como se observa aquí. Entre 1 y el hidroxilo de la posición 6. Es alfa respecto de la glucosa superior, eso tenemos que tenerlo claro. O sea que cuando decimos alfa, nos estamos refiriendo a la glucosa de la parte superior, quiere decir que esto va hacia abajo, en esta representación de Haworth. El hidroxilo de la parte inferior, que es un hidroxilo que está en el carbono 6, ese no lo podemos mencionar como alfa ni beta.
El glucógeno es el polisacárido que almacena alfa D glucosa en el músculo y en el hígado. Es similar a la amilopectina, pero más ramificado. Aquí observamos dos dibujos que nos hacen ver la idea de que el glucógeno es más ramificado que la amilopectina. Y recurramos de nuevo a nuestro simulador computacional. Miremos el glucógeno. Más ramificado. Eso es todo lo que podríamos ver acá. Los enlaces alfa 1, 4, acercamos. Y los enlaces alfa 1, 6. Aquí está el alfa 1, 6. Me costó cuando yo hice la selección de esto, realmente aquí cuesta encontrarlos. No es nomás, miren que porque la cosa se vuelve un poco complicada, pues, ¿dónde está la ramificación? Y pues distinguir que es alfa 1, 6, se vuelve un poco complicado. Eso se los pongo para que ustedes vayan observando que una cosa es el estudio, escribiendo las estructuras de Howard, y otra cosa es tener la molécula ahí en 3 dimensiones. Los almidones se hidrolizan con facilidad en presencia de agua y ácido para producir cadenas de glucosa más cortas llamadas dextrinas, las cuales se hidrolizan después en maltosa y finalmente en glucosa. En el cuerpo humano, estos carbohidratos complejos se digieren por las enzimas amilasa en la saliva y maltasa en el intestino. La glucosa obtenida generalmente proporciona alrededor del 50% de las calorías nutricionales. Entonces, venimos en nuestro proceso de hidrólisis, que es un proceso que normalmente nosotros lo hemos realizado en el laboratorio. Partimos de amilosa y amilopectina. Si fuéramos a utilizar una enzima, sería amilasa. Y pues la otra posibilidad en el laboratorio es hacer una hidrólisis en medio ácido. Eso se va constituyendo entonces en aminoácidos más sencillos, perdón, en carbohidratos más sencillos, que son dextrinas, que se pueden seguir hidrolizando, en este caso por amilasa o medio ácido, y entonces se obtiene maltosa, que también se puede hidrolizar en medio ácido o utilizando la enzima maltasa, y entonces vamos a obtener finalmente muchas unidades de D-glucosa. Las etapas de la hidrólisis y lo que uno puede observar en el laboratorio. Partimos de almidón, que tiene un color azul. Y nosotros normalmente llevamos a cabo 2 experimentos. ¿Cómo va cambiando el color al hacer la prueba del Lugol, que es la prueba con yodo que ya les indicaba, en donde el yodo queda atrapado en la estructura de la amilosa y que por eso se queda de un color azul violáceo? Al principio es almidón. Entonces nos da positiva la prueba del Lugol, totalmente azul. Conforme se va hidrolizando el almidón hasta llegar a glucosa, la glucosa, y conforme se va llevando a cabo la degradación, ya no puede ir dejando el yodo en medio de lo que ya no existe, pues porque la amilosa se va degradando. Entonces hay una pérdida consecutiva de color. Pasamos por azul, luego seguimos con un color morado, luego con un color vino tinto, luego con un color ámbar, luego con un color amarillo, que es ya prácticamente el color del yodo, y por último un color amarillo, en donde ya no hay
polisacárido, ya no hay almidón, ya no quedó atrapado el yodo y por eso fue cambiando de color de azul a amarillo, pero la degradación es paulatina. Paralelamente podríamos ir haciendo la prueba de Benedict, de carbohidrato reductor. Entonces, de nuevo, obtendríamos varios colores. Al principio que no, el almidón no es reductor, entonces se quedaría color azul hasta llegar a la glucosa, la maltosa, que son reductoras, y entonces ya con ellas se iría formando un color de un precipitado rojo ladrillo de óxido cuproso. Entonces se puede llevar a cabo todo el proceso hidrolítico, se va haciendo el calentamiento del almidón en medio ácido, por ejemplo, el almidón se va degradando, uno va sacando muestras, al principio me va a dar azul, del azul violáceo, muy fuerte, que identifica el almidón. Y la prueba de Benedict quedaría color azulita, pero un azul muy tenue, que es el color del reactivo de Benedict. Y al final se obtienen una serie de colores. Yo voy sacando muestras, las meto en el tubo de ensayo, hago la prueba de Lugol y hago la prueba de Benedict, y entonces obtengo toda una serie de tubos de ensayo hasta llegar a que nos queda color amarillo en la prueba de Lugol y nos va a quedar el precipitado fuertemente producido de óxido cuproso color rojo ladrillo idealmente, pero ya hemos visto que a veces puede cambiar de color, podría ser amarillo, podría ser verde o podría ser color naranja. Esto es lo que observaríamos en la prueba de Lugol. Desde el color azul, se dice que es un azul violáceo, hasta llegar a un color amarillo muy tenue. Como dije, se va calentando, se van sacando muestras, se va haciendo la prueba y va a haber una variación de colores. Ahora vamos a la celulosa. Es un polisacárido de unidades de glucosa en cadenas no ramificadas. Tiene enlaces beta 1,4 glicosídicos. Podemos observar acá. Este es un enlace beta. Va hacia arriba. Y no puede ser digerida por el hombre, por su incapacidad para descomponer los enlaces beta 1,4 glicosídicos. Pero no sé si ustedes se acuerdan de los animalitos aquellos que comen madera. Pues tienen la enzima para poder procesar la madera, literalmente, y obtener de ella glucosa. La celulosa se va a caracterizar por formarnos varias capas. Lo mejor es verlo computacionalmente. Cargamos la celulosa. Esta solo es una capa. Este modelo tiene 9 moléculas de glucosa unidas por enlaces beta 1,4 alternos. Esto forma una hebra plana tipo cinta que es la base de las microfibrillas de celulosa. Ampliamos. Cada glucosa tiene una orientación opuesta respecto de la vecina, como se puede observar en las posiciones alternas de los carbonos 6. Miren, aquí uno quedó para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y esto abre la posibilidad de formar puentes de hidrógeno. Vamos a ver ahora una fibra de celulosa. Las cadenas que ya advertíamos. En ellas, bueno, vamos a girarlo para poderlo apreciar bien, cómo van las cadenas.
los puentes de hidrógeno que se forman entre cadenas, y eso es lo que mantiene esta estructura. Y luego lo acercamos para ver más claro. Ahí estaríamos. La reacción con yodo, entonces, en la detección de almidón, como lo vimos, se emplea el reactivo Lugol, el cual se prepara agregando yodo metálico a una solución al 1% de yoduro de potasio. La solución final que se obtiene presenta un color ámbar. El almidón y el yodo forman un complejo que ya observamos, en donde el yodo queda prácticamente metido dentro de la hélice, pero la reacción la podríamos describir de la siguiente manera. ¿Está bien? Lo vamos a poner con rojo. Esta es la reacción. El I2 yodo metálico con yoduro forma un complejo que es el I3 menos. Eso es lo que va a quedar metido acá dentro de la estructura en espiral, de la amilosa. Si se le agrega unas gotas de Lugol a una muestra y esta permanece color amarillento, la reacción pues obviamente es negativa y lo podemos ver acá con foto. Acá es negativa, queda amarillento, color del reactivo de yodo, y esto va a ser el azul violáceo muy intenso, que pues va a corresponder a la identificación del almidón. Si da un color azul violáceo, pues obviamente va a ser positiva. Por su poca afinidad, la amilopectina produce un color rojizo con el yodo. Vamos ahora a los heteropolisacáridos y de ejemplo el ácido hialurónico. Es un heteropolisacárido construido por la alternancia de dos monosacáridos, el ácido D-glucurónico y N-acetilglucosamina, y presenta una función estructural. Se trata de un glucosaminoglucano con enlaces beta y estructura helicoidal. En seres humanos destaca su concentración en las articulaciones. No sé si ustedes han escuchado personas que padecen de artritis, que andan hablando, que pues están tomando un medicamento de glucosamina. Los cartílagos y la piel. Su uso en cosmética, el sector de mayor demanda, se conoce desde 1996, posiblemente antes que ustedes nacieran. Aunque cubre múltiples necesidades, el ácido hialurónico posee la capacidad de retener el agua en un porcentaje equivalente a miles de veces su peso. Es por ello que se emplea para hidratación de la epidermis, ya que reconstituye las fibras que sostienen los tejidos de la piel, dando una mejor forma a esta. Se utiliza como cicatrizante de heridas y úlceras. Y esa es la importancia por la que consideramos que era conveniente que ustedes lo estudien. Pues. Bueno, aquí observamos la estructura del ácido hialurónico. Vamos a tener dos cosas unidas. Las dos se van a ir repitiendo, por eso es polímero, pero es hetero, porque las dos cosas que se repiten no son lo mismo, como en el caso de la amilopectina, la amilosa o glucógeno, que solo es glucosa. Lo que está acá entre corchetes son dos cosas diferentes. Pues vamos a tener glucosa del lado derecho. Esta obviamente es la glucosa. La reconocemos por el hidroxilo hacia arriba, el único, de la posición 3. Pero aquí vamos a tener
N-acetilglucosamina. O sea que la glucosamina sería la glucosa más el grupo amino. Por eso se llama glucosamina. Pero además el grupo amino va a tener el grupo acetilo. Por eso esta es una N-acetil, es decir, que el acetilo está unido al nitrógeno. Glucosamina. El enlace respecto de la N-acetilglucosamina va a ser beta 1,4. Eso lo observan ustedes aquí. Un enlace beta 1,4. Y tenemos una novedad. Vamos a tener un enlace beta 1,3. Es este que está indicado acá. Sería lo mismo en este otro punto, pues. Des en cuenta que se produce esto, miren, pero esto solo es una como artificio, porque si yo uniera directamente esto aquí se volvería un relajo, miren, se traslapa ahí con el otro, ya no se puede ver bien. Entonces se hace esta curva que está acá, este ángulo, pero es la unión del oxígeno con el carbono de la posición 3. Este hemos dicho que es el 1, este es el 2, donde tenemos el grupo N-acetil, y este es el 3. Y esto es beta, porque esto va para arriba. Entonces es un enlace glucosídico, puesto que esta es la glucosa beta, porque va para arriba, entre 1 y 3. Y lo que se repite es heterogéneo, porque está constituido por dos carbohidratos diferentes, la N-acetilglucosamina y luego la glucosa. Y observamos que la N-acetilglucosamina tiene también acá, esto realmente viene del ácido glucurónico, pues, o sea, no es pura glucosa, sino que es el ácido glucurónico. Que observan ustedes aquí. Miren, aquí está el grupo carboxilo. Se recuerda que ahí había un CH2OH, un alcohol primario, que se oxida, pues. Muy bien. Y eso es todo.